Tiempo para la entrevista. Hoy en este viernes vamos a dedicar los próximos minutos a hablar con un invitado que está en los estudios de Radio Nacional en Gijón, con el portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez. Saludos, José María. Hola, muy buenos días. Que O tardes, viene, que viene directamente, sí, bueno, entre días y tardes, Sí, viene casi directamente del cementerio de Ciares, en Gijón, sí, un acto con motivo de un aniversario. sí, porque el Partido Socialista en Gijón cumplió 125 años el pasado mes de diciembre y el 14 de abril es una fecha simbólica para nosotros, porque es una fecha en la que se celebra la consecución de un objetivo para los socialistas de entonces, que era la República, por lo que llevaba aparejado de libertad, de democracia, de respeto a las distintas opiniones políticas, y representa también el sacrificio de muchos hombres y mujeres socialistas en defensa de esa libertad, de la legalidad republicana y también en la lucha contra la dictadura posterior. Todo eso es historia a recordar, como es obligado, y también es obligado hablar de actualidad, que es para lo que queremos hablar hoy precisamente. Una actualidad que viene marcada en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días, por el ferrocarril en Asturias y en Gijón también muy especialmente, con una guerra que no termina, entre comillas. Sí, esto es una especie de cuento de nunca acabar, como el cuento de la buena pipa que nos contaban de pequeños, en la que un ministro decidió un día sacar a concurso una obra pública en la que planteaba que hubiese un tráfico mixto de mercancías y de pasajeros, y que cuando dejó de ser ministro decidió que aquello estaba muy mal, que lo había que cambiar y que el problema era de todos los que vinieron después de él. Y eso sigue lastrando y frenando el desarrollo de las infraestructuras en Asturias, sigue siendo, suponiendo que Cascos dan nuevas excusas al Partido Popular para no cumplir sus compromisos y no ejecutar las inversiones, y en nuestro caso supone que seguimos sin tener un céntimo en los presupuestos del Estado para abordar la integración ferroviaria, para abordar el plan de vías, la conexión de ese túnel sin trenes que decía la ministra Pastor, que el PP diseñó en su día, pero que sigue sin estar conectado a la red de cercanías. Hay dos frentes de discusión en dos ámbitos distintos, pero que están conectados claramente entre sí. El frente, digamos, regional, la variante de Pajares, y el frente más local, que es la barrera ferroviaria de Gijón y el Metrotren. Están muy conectados también porque, entre otras cosas, ustedes han dicho en los últimos días que el gobierno de Foro en el Ayuntamiento de Gijón, que preside Carmen Morillón, se diría que está hablando demasiado de la variante y demasiado poco de la barrera ferroviaria de Gijón. Sí, porque da la impresión, claro, la memoria es bastante frágil en general, y a lo mejor ya nadie se acuerda que hubo unas elecciones en diciembre del 2015 y otras en junio del 2016 en que Foro y el Partido Popular fueron juntos a las elecciones. Y fueron juntos a las elecciones asumiendo Foro el programa del Partido Popular, asumiendo un programa en el que se hablaba de muchas cosas, pero se están haciendo pocas. Y donde Foro hace un discurso público que critica mucho al PP, pero luego se vende al PP por un diputado y una senadora. Y en ese contexto, de repente quieren que en Gijón discutamos de la alta velocidad de la variante de Pajares, pero no quieren que hablemos del plan de vías. No quieren que recordemos que en febrero hubo un acuerdo que ellos votaron para que se conectase de manera inmediata el túnel del Metrotren con la red de cercanías. Y no quieren que hablemos de que es necesario que el presupuesto recoja dinero para ese fin, porque no lo recoge, no recoge ni un céntimo. Y en vez de hablar de eso, pues quieren que nos distraigamos hablando de la variante con una propuesta, la que ellos hacen, que supone nuevos retrasos en la apertura de esa variante y en la llegada de los trenes en menos tiempo desde Madrid. Se esperaba que tan claramente dijera una fuente del Ministerio de Fomento que si no hay acuerdo en Asturias no hay nada, porque parece demasiado claro. Parece demasiado claro que el teatrillo este, digamos, va para largo. Aquí hay acuerdos. Hay un acuerdo que permitió entre las tres administraciones diseñar una actuación en la zona. Hay un acuerdo unánime en el Ayuntamiento de Gijón para abordar la conexión del túnel de cercanía, perdón, del túnel del Metrotren con las cercanías. Pero lo que no hay es un solo euro en el presupuesto para abordar esos proyectos. Y ese acuerdo de febrero ha sido apoyado públicamente por el Principado. Es decir, que la posición unánime de los grupos políticos a iniciativa del PSOE en Gijón, más el gobierno autonómico, manifiestan claramente cuál es la prioridad. Quien no la quiere asumir es el Ministerio, y el PP, perdón, Foro, creo que en esto le hace juego al PP. Hasta ahora, la operación del túnel, ese túnel que Cascos impuso en su día,
ha impedido y retrasado cualquier tipo de actuación para eliminar la barrera y lo ha condicionado absolutamente todo. Y ahora la actuación que está teniendo Foro, desde que se sacó ese conejo de la chistera de un nuevo cambio de la estación, bueno, pues todo eso está sirviéndole al PP y al Ministerio de Fomento para retrasar inversiones, para no ejecutar lo que tenían comprometido. No sé si aparentemente se puede decir que hay un problema añadido respecto al caso de Gijón, que es que se ha constatado no falta de interés, evidentemente, por un tema tan importante, pero sí falta de movilización en la ciudad por conseguir una actuación lo más rápida, lo más decidida posible. Pongo algún ejemplo que ya he escuchado por ahí estos días. Por ejemplo, la ciudadanía se puso en su día en favor de un centro de salud para Ferracina. Hubo una especie de movimiento ciudadano que culminó con el centro de salud. Y también, hablando de temas sanitarios, el tema de la radioterapia en Jove. La ciudadanía está muy poco movilizada por este asunto, pese a que le interesa directísimamente. Está poco movilizada porque yo creo que estamos en una situación en la que hay muchas personas que ya contemplan esto con la resignación de quien cree que esto no se va a conseguir, que esto no se va a hacer. Y esta actuación de los últimos 6 años en el Ayuntamiento de Gijón yo creo que ha contribuido absolutamente a que ese sentimiento se afiance entre muchos ciudadanos de esta ciudad nuestra, de Gijón, porque ven que cada vez que se pone encima de la mesa un acuerdo en torno a algo, a los 4 días surge de repente un impedimento para poder llevarlo a cabo. Fíjese, en el año 2011 se contrató la demolición de la antigua estación del Humedal, que ya no tenía trenes. Se ejecutó, se derrumbó esa estación, se derribó a finales del 2014. 3 años con la obra adjudicada y sin mover una piedra. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de actuaciones que hemos estado viendo en este tiempo no contribuyen a que la gente piense que esto puede salir adelante. Y tenemos la obligación de decirle a esa ciudadanía gijonesa que sí se puede, que sí es posible poner en marcha ese proyecto y que sí hay soluciones racionales, abordables económicamente, técnicamente, para que las cercanías entren en la ciudad y puedan llegar hasta Cabueñes, que podamos tener una estación como Dios manda y que podamos además tener esto integrando el ferrocarril y los autobuses en un único espacio. El espectro político en el Ayuntamiento de Gijón, en la corporación municipal, con los diferentes grupos, no está teniendo tampoco un comportamiento más o menos lógico a tenor de lo que piensa cada grupo, en teoría. La relación de fuerzas, etc. Vivimos en una ciudad con una mayoría política claramente progresista y con un gobierno de derechas. En una ciudad en la que se podría haber hecho esto del gobierno a la valenciana, del que tanto reclamaba Podemos e Izquierda Unida en el ámbito nacional, pero que Podemos impidió en Gijón en varias ocasiones. Lo impidió el 13 de junio y lo impidió con sus actitudes posteriormente ante la posibilidad de una moción de censura frente a un gobierno que es evidente que no está cumpliendo ni con sus compromisos ni tampoco con los acuerdos del Pleno. Y esa actuación, esa actitud sistemática está impidiendo que esta ciudad aproveche oportunidades que tendría. Y volviendo a los trenes, cuando el tren pasa por delante y no lo coges, esa oportunidad ya pasó. Podrá venir otra, que podrá ser igual, mejor, peor, no lo sabes, pero esa desde luego ya no la coges. Y en estos 6 años hemos perdido muchos trenes, y lo que me temo es que de aquí al 2019, que acabe este mandato, a este ritmo y con estas actitudes, sigamos perdiendo más. Cabe preguntar ahora, antes de cambiar de tema, si ha llegado el momento de pensar en que posiblemente el Partido Socialista en Gijón no haya sabido vender bien todo lo que consiguió hacer con una gestión de tantos años al frente de la alcaldía. Sí. ¿Puede haber algo de eso? Sí, claro que puede haberlo. Aquí nosotros, como partido, como organización política, hemos gobernado muchos años Gijón. La transformación que ha experimentado Gijón es algo que todo el mundo, de una u otra manera, ha ido interiorizando, porque Foro, el Partido Popular o incluso Podemos, en sus discursos públicos, cuando hablan de la ciudad que quieren, hablan de la ciudad que construimos, o que se construyó desde los gobiernos socialistas, desde la democracia. Ahora bien, tenemos que ver cómo recordamos eso a la gente, pero sobre todo tenemos que transmitirle a la ciudadanía que los socialistas tenemos en nuestra cabeza y que estamos dispuestos a afrontar los retos que tiene esta ciudad
no para recordar el pasado, sino para ganar el futuro, porque de la nostalgia no se puede vivir y no podemos estar pensando siempre en lo que se hizo. Tenemos que pensar que necesitamos impulsar el parque tecnológico para que pueda crecer, que ese fue un proyecto de los socialistas, pero para que pueda crecer y pueda seguir generando empleo al ritmo que lo ha ido generando en los últimos años. O tenemos que pensar en cómo recuperamos la fachada marítima, cómo recuperamos todo ese entorno de Naval Gijón para que pueda ser un entorno productivo integrado en la ciudad y que permita aprovechar las oportunidades y el conocimiento que existe en Gijón, o cómo podemos recuperar espacios públicos que han ido perdiendo los usos tradicionales para eso, para integrarlos al uso público, para convertirlos en una fuente también de oportunidades para la ciudad. Y cuando hablamos de los trenes o de la integración ferroviaria, va también en la misma línea. Gijón es el motor de un área central en la que vivimos en torno a 700.000 personas. Es la quinta, sexta mayor área urbana de España. Y tenemos que ser capaces de vendernos de esa manera afuera, porque es la única manera de captar inversiones, de captar proyectos que nos ayuden en esa tarea. Y eso, desde luego, es un reto que nosotros como organización política estamos dispuestos a asumir y en el que tenemos que analizar qué es lo que no hacemos bien para corregirlo y para conseguir llegar de una forma más clara a la ciudadanía. La última iniciativa conocida esta semana mismo del Grupo Municipal Socialista tiene relación con los presupuestos del Ayuntamiento, más que con los presupuestos en sí, con esa ley de techo de gasto. Usted daba una cifra anteayer sobre, bueno, me parece que fue el martes, sobre una cantidad que es bastante llamativa. Son más de 164 millones de euros los que el Ayuntamiento de Gijón, digamos que podía haber gastado porque los tiene y no puede gastarlos por una ley que viene derivada de una decisión del Ministerio de Hacienda. Sí. Aquí estamos en una situación que es paradójica. Tenemos una ciudad que, pese a la crisis, mantiene un nivel de recursos muy alto. Y tenemos un gobierno que ha sido incapaz de ir utilizando esos recursos cuando correspondía, en el ejercicio presupuestario de turno. ¿Cuál es la consecuencia? Que fruto de esa ley que establece un límite al gasto público, el dinero que no gastas un año te supone una limitación para lo que puedes gastar el año siguiente. Y en la ley de presupuestos del 2017, la que está ahora mismo en el Parlamento, el Partido Popular mantiene todas esas limitaciones. De tal manera que los 59 millones de euros que el año pasado este ayuntamiento no utilizó de su presupuesto, no podemos utilizarlos. No podemos utilizarlos libremente. No podemos, por ejemplo, comprar una parcela para ampliar el parque tecnológico. No podemos construir un edificio en el parque tecnológico. No podemos comprar el suelo de Naval Gijón si quisiéramos. O no podemos, por ejemplo, hacer instalaciones deportivas o cambiar los juegos infantiles en el parque, por poner ejemplos. Y lo que queremos es que eso se elimine para poder disponer de ese dinero de acuerdo con las capacidades económicas que tenemos. Esto no es ni más deuda, ni es despilfarrar, es coger y aprovechar el dinero para eso que decía antes, que no pasen los trenes por delante y los perdamos. Y esa política es la política que tanto el Partido Popular como Foro Asturias han defendido en cuanto al uso del dinero público y que, dicho en Román Paladino, lo único que significa es deteriorar los servicios públicos y perder oportunidades que contribuirían al crecimiento económico de la ciudad, a la generación de empleo y a que esta ciudad funcionase como debe. Bueno, la última que tiene que ser obligadamente en clave interna. El PSOE está ahora mismo en una situación de mucha expectación, con unas primarias federales prácticamente en puertas. Desde aquí, ¿cómo se ve? Desde la portavocía del grupo municipal en el ayuntamiento, da la impresión de que el partido se juega mucho de aquí a un mes y se juega más un riesgo de partirse clavemente. Aquí hay una primera decisión que tiene que ver con elegir a la persona que va a encabezar ese proyecto y elegir a aquella persona que tenga las mejores cualidades en cuanto a capacidad de liderazgo, en cuanto a empuje, en cuanto a experiencia, en cuanto a conocimiento y también en cuanto a capacidad de aglutinar a la militancia pasada la elección, que es la primera cuestión que hay que resolver. Y hay una segunda, que es que hay un proyecto político serio y solvente para hacer eso que hablábamos antes, que es transmitir a la opinión pública que hay alternativas solventes y viables a lo que representa la derecha, a lo que representa el Partido Popular.
Creo que en estos últimos meses ha habido momentos muy desafortunados en la vida interna del Partido Socialista, que ha habido momentos de tensión innecesaria y que sigue habiendo personas que no acaban de comprender que tener opiniones distintas no implica, digamos, que unos sean más o menos socialistas, más o menos de izquierda. Simplemente quiere decir que cada uno tiene un criterio distinto respecto a cómo hay que abordar esto. Yo tengo mi opinión respecto a quién puede ser la persona más adecuada. Creo que en este proceso hay que ser capaces de escuchar las opiniones de los demás para formar y tomar la decisión que corresponda, y espero que el día 21 de mayo, cuando haya que votar, pues los militantes elijan a esa persona que consideren más adecuada y que sea alguien que sea capaz de hacer esto que antes decía, es decir, de tirar del proyecto, de encabezarlo, de liderarlo y de hacerlo con la solvencia que los ciudadanos que no son militantes del PSOE esperan de un partido que creen que tiene que ser la alternativa y que creen que es la única posibilidad de que la derecha deje de estar en el gobierno. Pues el desenlace de aquí a poco más de un mes. Muchas gracias, José María Pérez. Un saludo de Radio Nacional. Muchísimas gracias.